Seguimos estudiando el capítulo 9 de Romanos. Terminamos el jueves pasado con capítulo 9, verso 13. Ahora vamos a continuar. Capítulo 9, verso 14, y vamos a ver hasta dónde llegamos en esta noche. Romanos 9, 14. ¿Alguno quiere leer este versículo? ¿Qué pues creemos que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Hasta ahí nomás, ese versículo. Pablo es el hombre de las preguntas. Uno de sus medios dialécticos era hacer preguntas y contestarlas él mismo. ¿Qué pues diremos? Ha venido hablando de que Dios amó a Jacob y aborreció a Saúl, de que Dios tiene misericordia y gracia para algunos y a otros se las niega, y ahora como consecuencia lógica de su razonamiento pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué pregunta? A veces nos da miedo hacerla nosotros mismos. Tenemos miedo a blasfemar. Tenemos miedo de cometer sacrilegios si preguntamos. O nos hacemos a veces algún interrogante. Pero Pablo no tenía miedo. Amaba tanto a Jesucristo. Tenía tanta confianza en la sangre de la cruz. Para él era tan cierta la vivencia de Cristo en él que él no tenía miedo de hacer preguntas, aún las más audaces. Y aquí hace una pregunta audaz. ¿Hay injusticia en Dios? Y él mismo la contesta en forma de afirmación. En ninguna manera. No hay injusticia en Dios, porque toda la Biblia dice que Dios es justo, que es juez justo. No se le puede atribuir injusticia a Dios. Que no comprendemos todo lo que Dios hace, eso es cierto. Y cualquier persona sensata y de razonamiento debe decir, si es sincero, yo no comprendo todo lo que hace Dios. Yo mismo no comprendo todo lo que hace Dios. ¿Por qué algunos triunfan y otros fracasan? ¿Por qué algunos sufren y otros viven en medio de deleites? ¿Por qué algunas obras crecen fenomenalmente y otras están estancadas? Años y años y años. Yo no sé, yo quisiera saber, pero no sé. No sé. Me detengo ante el velo y digo, yo no sé. Espero que Dios me lo revele algún día, o si no, me dé la fe suficiente para aceptar sin comprender. Amén. Y al fin de cuentas, hermanos, la fe es eso, aceptar sin comprender. Aceptar lo que Dios dice. Entonces quedamos con esta afirmación. No hay injusticia en Dios. Aunque la justicia de Dios no sea igual a la nuestra, o viceversa. Nuestra justicia, tal como la entendemos nosotros, no es igual a la justicia de Dios, tal como Dios la ve. Luego en los versos 15 al 16, el apóstol Pablo continúa el argumento que ha venido en los versículos anteriores. ¿Alguien que lea del 15 al 16? Dos versículos. A Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que puede poner. Dios tiene mucha misericordia para algunos y para otros no sé. Gracias a Dios porque ha tenido misericordia para cada uno de nosotros. Bástenos eso. ¿Para qué andar revolviendo una cosa que es obvia? No. Disfrutamos la misericordia de Dios, conocemos a Jesucristo, tenemos esperanza de la vida eterna, sentimos el poder del Espíritu Santo muchas veces en nuestra vida, oramos y Dios contesta muchas de nuestras oraciones. Bien, conformémonos con eso. ¿Para qué más? ¿Para qué andar indagando, investigando cosas que están más allá de nuestro entendimiento? Tenemos que usar todos los poderes de nuestra mente hasta donde llegue. Y donde no vaya más nuestra mente, entonces nos apoyamos en la fe y siempre seguimos adelante. Siempre seguimos adelante.
Dios tiene misericordia de algunos. Y entre esos algunos estamos nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entre esos algunos, que no son algunos, son millones, a los cuales Dios les tiende su misericordia, estamos nosotros. Amén. ¿Sí, Ricardo? Si alguna persona busca de corazón al Señor, el Señor les tiene su misericordia. Suponemos que sí, queremos que sí, que sea así. Dios les tiende su misericordia, porque estamos en la era de la gracia y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y la sangre, el sacrificio de Cristo en la cruz cubre a la humanidad entera. De manera que potencialmente, eso lo creo yo, lo entiendo yo, la humanidad entera está potencialmente salvada. Cualquier persona que crea puede ser salvo, porque ahora la entrada al cielo es gratuita. Ahora la entrada al cielo es gratuita. Yo recuerdo siempre, mis hermanos también recuerdan, allá por los años 27, 28, cuando mi papá tenía cinematógrafo, un poco lejos atrás, ¿no? Ninguno de ustedes era nacido en el año 26, 27, 28. Mi papá instaló un cinematógrafo en el pueblo donde vivíamos. Aquellas películas eran mudas y eran todas blanco y negro, ni color ni sonoro. Y se pasaban en rollos, rollo tras rollo, acto tras acto le llamaban. Y la máquina era a mano, así que el operador del cine estaba dándole vuelta. En aquel entonces el ejercicio. Sí, pero el cinematógrafo ya capturaba la mente de la gente y los atraía como mosca. Bueno, papá tenía la costumbre de cobrar, claro, él tenía que cobrar entrada para que vean la película. Le llamaban las vistas en aquel entonces, las vistas. Don Lucho da vistas, vamos a ver las vistas de Don Lucho, así decía la gente del pueblo. Los que pagaban entrada, entraban a ver. Los que no podían pagar se subían a los árboles, porque el cine era al descubierto y miraban de allá. Pero faltando 15 minutos para terminar la película, papá siempre abría las puertas y todo el mundo podía entrar. Todo el mundo podía entrar. Y venía una avalancha de gente que había estado mirando encaramada a los árboles. Porque ahora no valía nada. Papá lo hacía con doble intención, para que les entrara más gusto por el cine y luego pagaran la entrada. Bueno, yo creo que Dios ha hecho así. A los judíos les impuso una entrada. Tenían que pagar entradas si querían llegar a la gloria, cumplir la ley. Pero cuando llegó el tiempo de salvar a los gentiles, Dios dijo, todo es gratis, que entre aquí el que quiera. No se cobra nada, no se cobra nada, no se cobra nada. Así veo yo la era de la ley y la era de la gracia. ¿No les parece que es un razonamiento lógico? Bueno, Dios actúa con misericordia con algunos y entre esos algunos estamos nosotros. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Como tercera cosa, Pablo dice que Dios endureció a Faraón. En el versículo 17. ¿Quién lo lee? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Este versículo está tomado del libro del Éxodo, capítulo 9, los versículos 13 al 35. Allí en Éxodo 9, del 13 al 35, está el relato de la plaga del granizo. Ustedes saben de que Egipto padeció 10 plagas que les envió Dios, ¿no? Una plaga era de piojos, otra plaga era de úlceras, otra plaga era que el Nilo se volvió sangre, otra plaga era tinieblas, otra plaga era granizo, una granizada espantosa. En un país donde nunca llueve, de repente hubo una granizada feroz. Y la última y más terrible de las plagas fue la muerte de los primogénitos. Bien, cada plaga, que la Biblia llama golpe, no plaga, cada plaga de Egipto era un golpe de Jehová contra los dioses de Egipto, contra algún dios de Egipto. La plaga del ganado fue contra el buey Apis,
adorado por los egipcios. La plaga de piojos fue contra el dios del escarabajo. La plaga de tinieblas contra Ra, el dios del sol. La plaga de úlceras en hombres y ganado fue también contra el buey Apis. Así que Dios castigó a los dioses de Egipto por medio de golpes o plagas. En la plaga de granizo es cuando Dios le dice a Moisés: yo voy a endurecer a Faraón para mostrar mi poder. Y endureció el corazón de Faraón, y Faraón no se arrepintió, y Dios tuvo oportunidad de manifestar su poder contra los dioses de Egipto. La última plaga, el último terrible golpe fue la muerte del primogénito del faraón. Los faraones se decían descendientes del sol, como los incas. Los peruanos también son descendientes del sol. Y para ellos el faraón era sagrado, porque era divino. Pues Dios castigó a Egipto matando al primogénito de cada familia en Egipto, inclusive el primogénito del faraón. ¿Vieron ustedes la película Los 10 Mandamientos? ¿Vieron cuando el faraón trae a su hijito muerto y se lo presenta al dios Eramón o Atón y le pide que lo resucite, y el niño no resucita? Y entonces el faraón, consternado, deshecho, se vuelve hacia su esposa y le dice: el Dios de él es el Dios. El Dios de Moisés es el Dios verdadero. Es una gran escena. Bueno, no sabemos por qué Dios endureció a Faraón, pero lo endureció. Y Pablo toma esta historia y la trae y la pone en la carta a los romanos, donde él está probando la justicia de Dios. Número 4, ahora el verso 18, Romanos 9, 18. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pablo defendía la absoluta soberanía de Dios. Dios es soberano. Nadie le discute, nadie le cambia la voluntad. Nadie puede torcer a Dios, a menos que Él quiera cambiar su actitud por gracia y misericordia. Nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Dios preside sobre todos, porque es creador de todos, inclusive de Satanás el diablo. Y si Dios le permite a Satanás el diablo alguna libertad para que haga de las suyas en el mundo, es también con un propósito final: mostrar al fin de los tiempos que Cristo es el vencedor y que Dios es todo soberano. Sí, sí. En el caso de Job, Dios le permitió a Satanás que afligiese a Job. Le hizo morir los hijos, le hizo perder toda la fortuna, todavía lo hizo enfermar, porque Dios es soberano. Y gracias a Dios porque tenemos un Padre que es soberano y todopoderoso. Dios es absolutamente soberano. Lean un texto en el profeta Daniel, capítulo 4, los versículos 34 al 35. Ahí se dice una cosa interesante. Daniel 4, 34 al 35. ¿Quién lo quiere leer? Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Hasta ahí nomás, hasta el 25. Todos los habitantes de la tierra son contados como nada, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, y no hay quien le diga: ¿qué haces? Estas palabras las dijo Nabucodonosor, el formidable emperador de Babilonia,
el hombre que edificó una ciudad que fue una de las maravillas del mundo antiguo. El mismo hombre que cuando vio su ciudad completa dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi poder? Y en el mismo momento un ángel le dijo, bueno, vas a ser castigado por esa soberbia. Y un año después le cayó a Nabucodonosor la locura llamada licantropía, se creyó lobo, se fue al jardín del palacio, comía hierba, le creció el pelo, le crecieron las uñas y durante 7 años, Nabucodonosor vivió como loco, vivió loco. Lo cuidaban sus siervos, pero Nabucodonosor no estaba en el trono, Nabucodonosor no gobernaba. Comía pasto, aullaba de noche, estaba loco, 7 años loco. Porque Dios lo castigó y le dijo, para que veas que soy yo el que mando y no tú, te voy a mandar 7 años de locura. Y cuando pasaron los 7 años, entonces Nabucodonosor se enderezó y alabó a Dios. Y todo el capítulo 4 del libro de Daniel está escrito por Nabucodonosor, o por lo menos dicho por Nabucodonosor, y luego lo escribió Daniel. Y entre las cosas que dice Nabucodonosor está esta: en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Y no hay quien le diga, ¿qué haces? Dios es todopoderoso. Y todos los habitantes de la tierra por nada son contados. Esto lo dijo un gran emperador, ¿sí? Una pregunta de Dios, ¿Nabucodonosor fue hijo de Dios? ¿Hijo de quién, Nabucodonosor? ¿De Dios? Ah, no sé, era hijo de la mamá por lo menos. No, Nabucodonosor no fue esencialmente un creyente en Dios, pero él reconoció la soberanía de Dios. Fue un gobernante que sacó su corona y se la cedió a Dios y dijo, él manda más que yo. A lo menos eso hizo. Aldo. Aparte que Samuel suponía ser puesto por Dios a cosas que lo hacían delirar y necesitaba la música de David. Ah, era Saúl. Saúl, ¿cuál era qué tipo de delirio el que tenía Saúl? Sí, tenía un espíritu humano, una especie de locura melancólica. Cuando le venía la depresión, llamaba a David para que tocase el arpa y con el arpa lo entretuviese. Así hace mucha gente, se consuela con la guitarra. O escuchando música se calma. No está precisamente loco, pero se consuela con la guitarra. ¿De qué? En el campamento pude darme cuenta realmente de primera vez en mi vida que la poesía para mí es también una manera bien clara de sentir un alivio. Ah, sí, sí. Yo te digo que otras personas pueden tener la música, Claro que sí. y darle gracias a Dios que uno puede considerar que hay un alivio, al menos en situaciones así como... Cualquier arte, cuando uno la practica, tiene la virtud de levantar el ánimo. Mi hermano Nervo es un poeta, y como poeta es muy sentimental, muy melancólico y muy propenso a las depresiones. Pero si a él la inspiración le da un poema, revive y por una semana está eufórico, porque ha creado un nuevo poema, ha producido algo nuevo. Todo artista, compositor de música, escritor de cuentos o poeta que escribe poemas, cuando tiene la inspiración, revive, porque ahí hay vida. ¿Sí? ¿Cómo ahora que está hablando que el Señor, en caso que Él es soberano de todas las cosas, y nos pueda, digamos, propiciar una situación en la cual nosotros flaqueamos o fuera de nuestro control? Nosotros tenemos que seguir... Claro que sí, seguir adelante, porque tenemos que decir, Dios es soberano, Él sabe por qué pasa esto, sabe por qué no impide aquello. El creyente le entrega su voluntad a Dios, aceptando la voluntad de Dios como mejor que la propia. Y entonces vamos adelante triunfando sobre los problemas de la vida. Ahora, para matizar, les voy a decir una cosa sin dogmatizar, pero ustedes la pueden apropiar si quieren. La locura de Nabucodonosor duró 7 años, ¿no? Según la cuenta judía de aquel entonces, de 360 días por año, si ustedes suman 360 días por 7, le da 2520.
Ahora, más o menos, desde los días de Nabucodonosor hasta nuestros días, han pasado unos 2500 años. Si la locura de Nabucodonosor representa la locura de los pueblos gentiles que dominan el mundo, y la locura de Nabucodonosor duró 2520 días, muy bien puede ser que la locura gentil de los gentiles dure 2520 años. Y como más o menos desde los días de Nabucodonosor hasta ahora han pasado 2500 y resto de años, puede ser, no dogmatizo porque a mí no me gusta poner fechas a la segunda venida de Cristo, puede ser que los tiempos de los gentiles estén terminando y puede ser de que la venida del Señor esté sumamente próxima. Digo esto para matizar el estudio, pero no dogmatizo, no afirmo que así va a ser, que justamente a los 2520 años de Nabucodonosor va a venir el Señor. Yo no soy de los que ponen fechas, porque poner fechas a la venida del Señor es descabellado, es disparatado y es antibíblico también, es antiescritural. Pero si quieren saber algo más, como el saber no ocupa lugar, ahí tienen ese dato. Ahí tienen ese dato. Y yo ahorita cuando estabas diciendo ese dato, me acordé que en Apocalipsis dice que para la venida de Cristo los injustos serán más injustos y los justos más justos, ¿no? Que en parte para mí concuerda lo que te está diciendo, porque el Señor va a venir cuando ya mucha gente esté loca, ¿no? Y llevándose por los caminos del demonio, más los que estamos en Cristo, pues estaremos más en el camino del Señor. Y es como Yo digo que al Señor tenemos que esperarlo cada día por amor a Él. Amén. Y no andar mirando señales en el cielo, señales en la tierra, señales en la humanidad, en la gente, en los gobiernos, que Babilonia aquí, que Armagedón allá. No. Lo esperamos porque lo amamos. Punto. Como Elena está esperando a Miguel porque lo ama. ¿No es cierto? Sí, no, es que Raúl. Ya estoy llamado. No, pero lo que iba a decir es que el otro día leí precisamente un pensamiento, hay unos escritos así de día por día que Marisa le regalaron en su trabajo, y este me llamó mucho la atención porque decía, hay que vivir como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitó hoy y fuera a venir mañana. ¿Sí? Así tenemos que vivir nosotros los cristianos, en los 3 días. Cristo murió ayer, va a venir mañana, por lo tanto hoy vivo esperándole. Punto. Y me despreocupo de lo que pasa en el mundo. Yo lo espero a Él porque lo amo a Él. Y de lo demás, me importa un pepino, 3 cacahuates, un comino y lo demás. Un bledo. Amén, sigamos. El verso 19, en el verso 19 de Romanos 9 tenemos una pregunta lógica de la razón humana. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Aquí parece que el mismo Pablo se hizo esa pregunta. ¿Por qué pues inculpa? ¿Quién resiste a su voluntad? Si Él manda todo, si Él ordena todo, ¿por qué achaca culpa al hombre que no cree? Aquí vamos a hacer un alto como hizo Pablo. Aquí paró Pablo. Aquí le puso freno a su poderoso intelecto. Aquí dejó de pensar, si es posible. Entonces Pablo comienza a razonar y habla más, digamos, espiritualmente o sensatamente. Y en los versículos del 20 al 23, no, del 20 al 22 dice algo interesante. Lean eso. Del 20 al 22. Mirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me haces así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así como el alfarero hace el vaso que quiere, a su antojo,
puede hacer un hermoso jarrón para poner flores exquisitas, o puede hacer algo para guardar desechos, basura. Así Dios puede hacer un vaso para honra y otro vaso para deshonra. Hay dos pasajes del Antiguo Testamento que vamos a leer ahora en cuanto al alfarero. Uno está en Isaías 45, verso 9. Isaías 45, verso 9. ¿Qué dice allí? Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ahí dice Isaías, ay del que pleitea con Dios, ay que se pone a discutir y a criticar a Dios porque Dios hizo así o hizo asá. Dios es soberano y la persona sensata, inteligente y el creyente fiel acata la voluntad de Dios tal como viene, tal como viene. El otro pasaje está en Jeremías y es muy bonito, capítulo 18, versos 1 al 7. Jeremías también entendió el valor del alfarero y los vasos que hace. Jeremías 18 del 1 al 7. ¿Alguien quiere leer? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el que trabaja sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Sigue leyendo hasta el 9. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Hasta ahí nomás. Dios le dio una lección a Jeremías, lo mandó a la casa del alfarero, y allá fue Jeremías y vio al hombre trabajando barro. Supongo que ustedes han visto a un alfarero trabajar como hace. Sí. Y la vasija que estaba haciendo se le malogró, se rompió, se deshizo el barro, algo pasó, y el hombre con toda paciencia tomó nuevo barro, hizo una nueva vasija que le salió mejor, como a él le parecía hacerla mejor hacer. Y Jeremías entendió la lección que Dios le decía. Dios podía hacer un nuevo Israel cuando Él quisiera. El primer vaso de Dios, el primer Israel, se deshizo, se malogró, se echó a perder, se deshonró. Pero Dios es paciente y es un alfarero sabio. Agarró nueva masa, o agarró esa masa malograda e hizo un nuevo vaso perfecto. Israel se malogró, y Dios de los restos de Israel hizo la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo. Porque el alfarero es soberano para hacer las cosas como Él quiere. San Pablo agarra estas dos historias, la de Isaías y la de Jeremías, y las pone como argumento en Romanos 9. ¿No puede el alfarero hacer lo que él quiere con cualquier persona? Sí puede. Entonces no hay que discutir y hay que aceptar su voluntad soberana. Punto número 6. Bueno, ya hemos comentado los versículos 20 al 21, ¿no? Dios es absolutamente soberano, como el alfarero que es totalmente soberano con el barro que trabaja. Por último, hay vasos de ira y hay vasos de honra en el plan de Dios. Los versículos 22 al 29, pero vamos a leer primero del 22 al 26.
¿Alguno quiere leer 22 al 26? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios vivo. Pablo está hablando aquí de vasos para honra y vasos para deshonra. Y usa dos profetas del Antiguo Testamento, Oseas primero, y cita una profecía de Oseas. Esa profecía de Oseas se refiere a un pueblo que Dios va a adoptar como su pueblo en desmedro del primer pueblo. Llamaré al pueblo que no era mi pueblo, pueblo mío. Y esta profecía de Oseas se refiere a la iglesia, se refiere a los gentiles. Dios rechazó sus primeros hijos, su primer pueblo, Israel, y luego formó y llamó un nuevo pueblo, la iglesia. La profecía de Oseas se aplica pues a la iglesia. Llamaré a pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Puesto que Israel adulteró contra Dios, fue infiel a Dios, fue rebelde a Dios, Dios rechazó a Israel y formó un pueblo nuevo, que es la iglesia. Y la profecía de Oseas que Pablo utiliza se aplica a la iglesia. Pero enseguida usa una profecía de Isaías. Lean ahora del verso 27 al verso 29. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Esta profecía de Isaías que usa Pablo no se refiere ya a la iglesia, sino se refiere al remanente de Israel. Dios no va a destruir a Israel del todo. Siempre se va a dejar para él un remanente, un resto, una poca de gente que le va a permanecer fiel. Esto ya lo vemos en la historia del profeta Elías. Un día el profeta Elías se quería morir porque pensaba que nadie en Israel permanecía fiel a Jehová, solo él. Y Dios le dijo, no, Elías, yo me he reservado para mí 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Dios siempre se reserva en Israel un remanente fiel. En los días de Cristo, la mayoría del pueblo israelita rechazó a Cristo, pero unos cuantos aceptaron a Cristo, y entre ellos estaba Pablo y todos los apóstoles y un montón de otras personas. Y la profecía de Isaías se refiere a ese remanente, a ese resto de los judíos que siempre va a permanecer. Si el Jehová de los ejércitos dice, no nos hubiera dejado descendencia, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra, las ciudades que Dios destruyó por completo con fuego hasta el fin. Así que Oseas habla de la iglesia, el pueblo no amado que va a ser amado, el pueblo que no era llamado pueblo de Dios, pero que va a ser llamado pueblo de Dios por su fe en Jesucristo. Y la profecía de Isaías habla de que siempre va a haber un remanente de judíos que permanecerá fiel a Dios y recibirá la gracia de Dios. Bueno, hasta aquí la clase. Hemos avanzado hasta el versículo 29. Del versículo 30 en adelante ya comienza un nuevo tema que merece ser tratado con más tiempo y en otro jueves. Dios mediante, el jueves que viene continuaremos con estos estudios. A algún hermano le tocará enseñar de Romanos 9, versículo 30 en adelante hasta el capítulo 10, unos cuantos versículos. Mientras tanto, que el Señor los bendiga y hasta la próxima.